Hermanos, así puestos de pies, por favor, busca en sus Biblias Primera Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 22. Hoy vamos a hablar del trato de los líderes en la iglesia. Capítulo 5, versículo 17 hasta el 22. Y dice así la palabra de Dios. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy, hermanos, vamos a hablar. Ahora voy a usar las palabras líderes, ancianos y pastores. Van a ser intercambiables. Porque quiero que entiendan que líderes, ancianos y pastores funcionan, tienen la misma función en la iglesia. A veces voy a decir líderes, a veces voy a decir ancianos y a veces voy a decir pastores. Sería como uno dice automóvil, coche, es lo mismo. Pero quiero que entiendan que la Biblia enseña ciertas cosas acerca de los pastores y los líderes. Primero, hemos visto en capítulo 3 de esta epístola, de 1 al 7, hemos estudiado acerca de los requisitos para ser pastor. ¿Qué es lo que la Biblia requiere de un pastor? ¿Cuáles son las calificaciones de un pastor? Hemos visto eso en capítulo 3, del 1 al 7. Y después en capítulo 4, del 6 al 16, hemos considerado las responsabilidades de un pastor. ¿Qué es lo que Dios espera de un pastor o un anciano de una iglesia? De la iglesia, una congregación. ¿Qué es lo que esperaba? Entonces hemos visto eso en capítulo 4, del 6 al 16. Pero hoy en este pasaje consideraremos del 17 al 22 las responsabilidades de la congregación en cuanto a su pastor y también sus ancianos, porque una congregación vibrante y creciente tendrá más que un anciano. Por supuesto, yo soy pastor, yo soy anciano, yo soy un presbítero, yo soy obispo. Todas son palabras bíblicas. Y otra palabra es sobrevedor. Entonces, cuando usted lee esas palabras, debe de entender. Está hablando de ese mismo puesto que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, es muy importante. Usted ve, por ejemplo, en 1 Timoteo, hemos visto capítulo 3 del obispo. Un obispo es un sobrevedor, es un pastor. Y entonces, es muy importante tomar en cuenta. Yo sé que a veces hay denominaciones que mancharon o hicieron deforme esas palabras. Por ejemplo, cuando pensamos en un obispo, pensamos que es alguien más alto que un pastor, ¿verdad? No, en la misma palabra. Lo que pasa es que hay diferentes denominaciones que han elevado a la palabra obispo sobre la palabra pastor, pero no es bíblico eso. Como santos. Los que conocemos a Cristo somos santos, pero hay cierta iglesia que los santos es alguien muy elevado. Y yo no soy un santo. ¿Cómo que no? Si tú conoces a Cristo, tú eres un santo. Ahora, si eres un buen santo, mal santo, yo no sé, pero tú eres un santo. Porque fuiste santificado. Y por eso la Biblia habla a los santos de Corinto, a los santos de Roma. No es un grupo
privilegiado entre los creyentes. No, un santo es una persona apartada del mundo, y es la iglesia llamada fuera del mundo, y Dios la santificó o apartó para Él. Nosotros fuimos apartados, somos santos. Entonces, quiero que entiendan estas palabras, porque a veces algunos aquí han crecido, han sido criados otra iglesia con otras enseñanzas antibíblicas. Pero yo les reto, estudian sus Biblias y verán que yo lo que estoy diciendo es verdad. Yo estoy tan convencido que lo que digo es la verdad, que yo no tengo miedo de darles notas para que ustedes vayan a las casas y repasen lo que dijo el pastor. Si quiere, vuelve a mirar en el internet, en Facebook, donde está el sermón, YouTube, y vuelve a mirarlo con las notas en tu mano. Yo no tengo miedo que me van a hallar equivocado, porque yo estoy basado en la Biblia lo que estoy diciendo, no tonterías o tradiciones de otros. Es muy importante eso. Pero si yo tuviera miedo, entonces nunca les daría notas para que no puedan repasar lo que yo dije. Entonces yo quiero que ustedes sean como los de Berea, como dice en capítulo 17 de Hechos, que ellos escudriñan todas las escrituras todos los días para ver si lo que decía Pablo era verdad o no. Entonces, en cuanto a la honra que se debe a los líderes espirituales, porque aunque una iglesia tendrá un pastor, y yo soy anciano también, y no me refiero a mi edad, pero me refiero a la posición bíblica. Pero una iglesia sana, creciente, tiene más que un anciano, debe de tener. Debe de tener. Y entonces, y tomen en cuenta aquí que es muy importante. Yo les dije la primera vez que hablamos, cuando empezamos la serie sobre Timoteo. Si recuerdan capítulo 1, en versículo 3, lo que él dijo en el merito principio de la carta a Timoteo, él dijo en 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Éfeso estaba en Asia. Entonces, Éfeso es donde es hoy Turquía. Pero el hecho es, dice, cuando fui a Macedonia, él dejó a Timoteo en Éfeso. Pablo tuvo 3 años trabajando en Éfeso. Entonces, si usted lee, mira conmigo ahora en capítulo 20 de Hechos, para que tenga mejor idea de qué se trata Timoteo. En capítulo 20 de Hechos, empezando en versículo 17, Pablo quiere dar la bienvenida, su último discurso y bienvenida a los ancianos de Éfeso. Entonces, él estaba en Mileto y él llamó desde Mileto, y dice en 20 y 17 de Hechos, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los llamó a los ancianos, está hablando a los ancianos. Y después usted sigue leyendo. Y dice aquí, por ejemplo, en versículo 28, por tanto, el mismo discurso, hablando con los ancianos, 20 y 28 de Hechos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora son obispos, estos ancianos son obispos. ¿Ok? Dice aquí, obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero mire lo que pasó. Él sabía que entre los mismos pastores iban a salir lobos rapaces. No todo pastor era bueno, ni todos eran sinceros. Y él dijo en 29, porque yo sé, él no dice yo opino. Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. No decía tonterías. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aparte de afuera van a entrar, aún de adentro mismo se va a levantar. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas. ¿Para qué? Arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, ustedes tienen que entender que por eso el apóstol Pablo está dando instrucciones a Timoteo, regresando ahora primero a Timoteo, acerca de los requisitos por un pastor, o un obispo, o un anciano,
Y después las responsabilidades de un pastor. Más ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de la iglesia para con el pastor? Y no es interesante que esa carta indirectamente fue dirigida a los de Efesios. ¿Por qué? Porque ¿dónde se quedó Timoteo? En Éfeso. ¿Con quién está hablando Pablo en el capítulo 20, dando su despedida? A los ancianos de Éfeso. O sea, había un problema de liderazgo, había un peligro allí. Y por eso hay 3 capítulos. En 3 vemos aquí los requisitos. En 4 las responsabilidades del pastor. Pero en 5, ahora las responsabilidades de la iglesia con sus pastores o sus líderes. Ven ustedes, todo eso es muy importante. Porque Pablo no escribe así nada más a la ligera. No, él sabía lo que estaba haciendo. Primero, vamos a ver aquí, en cuanto a la honra que se debe a los líderes espirituales. Ahora, yo soy pastor, tenemos un anciano. Y un día tendremos más ancianos. Yo voy a ser franco con usted. Mi deseo es ver un anciano por cada 100 miembros y fracción, es decir, si hay 110 miembros, debe haber 2 ancianos. Si hay 200, 2. Si hay 300, 3 ancianos. Si hay 320, 4 ancianos. Y yo siento que es un buen número, porque un líder puede trabajar con 100 personas. Ya más después de 100 es más difícil. Y entonces, ya tenemos, gracias a Dios, conmigo y con un anciano, tenemos 2, pero sería bueno otro anciano. Entonces, Dios está obrando, pero quiero que entiendan. ¿Cuál es la honra que se debe? Porque aquí en versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien, porque hay algunos que no. Recuerda que Pablo dijo, cuidado, entrará entre vosotros lobos rapaces. Sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, que hay diferentes ancianos. Algunos, todos deben de ser aptos para enseñar, pero algunos son más para dirigir y gobernar, presidir. Otros se dedican más a enseñar. Voy a dar un ejemplo de una iglesia muy conocida, la iglesia de John MacArthur, que ya falleció hace unos 2-3 semanas, pero en su iglesia Grace, él es el pastor principal que enseña y predica. Pero hay más de 20 ancianos en esa iglesia que gobiernan y enseñan. Pero algunos se dedican más a gobernar, a presidir. Entonces hay diferentes ya. Y no todos van a estar 100% de su sueldo, van a vivir de la iglesia, van a tener trabajos afuera. Pero hay algunos que se limitan a enseñar y predicar y aconsejar. A estos son los que se dedican a toda la obra y no trabajan fuera de la iglesia. Entonces, y hay muchas iglesias. Otro que es así es no me acuerdo el nombre de su iglesia, se me fue, pero David Jeremiah es otro. Él es el pastor, como dice en inglés, lead pastor, el pastor principal, pero hay ancianos. Entonces, así funciona una iglesia y va creciendo y tiene que ver ancianos. Algunos dedican más a gobernar y presidir, otros a enseñar, alimentar, y así obra Dios. Entonces aquí él está haciendo aquí, enfocando en un grupo, 2 grupos, pero más que todo, dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente, dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por eso hay diáconos también. Ellos hacen la obra física, material, temporal de la iglesia. Hay que mantener el edificio. Ellos tenían viudas que recibían ayuda temporal, porque la comida es temporal, no es eterna. Pero ellos tenían que manejar estas cosas. Entonces, vemos aquí una iglesia ordenada. Pero Pablo está advirtiendo, o ya advirtió a los anciano, pero está aquí instruyendo a Timoteo. Entonces, primero debe haber un aprecio genuino y sincero por la tarea pastoral. Una iglesia debe de apreciar. Y le voy a decir una cosa.
Cuando yo estoy enseñando este mensaje, no lo tomo como que pastores están indirectas, enseñando. Yo no. Yo nada más quiero enseñar lo que enseña la Biblia. Y el hecho es que todos los pastores tienen que enseñar la Biblia. Y tarde que temprano nos toca temas donde hablamos de nosotros, como en capítulo 3, capítulo 4. Pero aquí va a hablar de la iglesia. Cómo la iglesia debe tratar el pastor y sus líderes, su anciano y otros ancianos en el futuro. Y también los diáconos deben incluir, porque sirven fielmente a la iglesia. Pero debe haber un aprecio genuino y sincero por la tarea pastoral. Si usted mira conmigo a 1 Tesalonicenses, que está cerquita de Timoteo. Recuerda, todos los tres van juntos. 1 y 2 Tesalonicenses, después sigue 1 y 2 Timoteo, y después sigue Tito. Son los 5 libros con T, están juntitos. Hay que buscar manera de memorizar y conocer la Biblia. Y ustedes que traen sus teléfonos nunca van a aprender, pero los que tienen Biblia de verdad van a aprender, ¿ok? Pero en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18, yo me equivoqué, 12 y 13. Dice 5:12. Os rogamos, está diciendo, implorándoles, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, que ahí saca la palabra presidente, está dirigiendo, gobernando, y os presiden en el Señor y os amonestan. Nadie le gusta ser amonestado. Amonestar es una forma de reprender, de corregir. Nadie le gusta eso. Mucho orgullo hoy en día. Es trabajo de un líder para hacerlo. A menos que somos todos perfectos, el pastor nunca tiene que amonestar. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pues dice, en vez de estar peleando, tened paz entre vosotros. Vemos, debe tener en mucha estima. Una iglesia que no de veras aprecia a su pastor, no tiene futuro. O el pastor es malo y tiene que deshacerse de él, porque hay pastores malos. O la iglesia es mala y no aprecia a su pastor. ¿Y por qué esa palabra tan fuerte? Porque así es. Si tú no aprecias un don de Dios para ti, tú eres un ingrato. Porque un pastor es un don de Dios para cada congregación. Y entonces, y eso es muy importante, y vamos a ver más adelante eso. Pero, porque ahí dice el Señor, os daré pastores. La Biblia dice también en otro lugar, dones. En Efesios habla de dones que somos para la iglesia, los pastores. Entonces, es muy importante entender eso. Y también este aprecio se demuestra en dos formas de parte de la congregación. Porque dice doble honor. Y vemos aquí primero en el ámbito espiritual. Aquí hemos visto en Tesalonicenses, hay que tener la alta estima, y mucha estima, apreciarlos. Si usted mira también en Hebreos capítulo 13, ¿qué dice de los pastores? En capítulo 13, dice aquí en versículo 7 y otra vez en 17, 13:7 de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Que os hablaron la palabra de Dios. Un día no voy a estar con ustedes. Y la verdad, yo no quiero que recuerden tanto mi estatura, mi cara. No, yo quiero que recuerden las palabras que yo he estado enseñándoles. Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Los varones también los sábados. La verdad es que si yo quiero que ustedes se acuerden de una cosa de este pastor, que él les habló la palabra de Dios. Eso es todo. No quería ganar su popularidad. No anda pensando en el sueldo. No anda pensando en nada más predicar la palabra. Eso es todo. Y lo que dice él aquí: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, presta atención, cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cómo? Pues mira su familia. Mira el resultado, mira si hay vidas cambiadas como él ha vivido, si ha habido personas impactadas,
positivamente. Si hay gente andando mejor con Cristo por causa de la vida de ellos, por la manera en que ellos vivieron, imitar su fe. Y dice aquí, porque hay que imitar también la conducta. Observa la conducta. Porque los pastores viven, y también los ancianos, en casa de vidrio. Y la Biblia dice, obsérvanlos bien. Mira cómo sus hijos le tratan. Mira cómo ellos tratan a sus hijos. Mira la vida, si Dios ha bendecido o no a la familia, a la vida de esos pastores. Porque Dios dice, Él quiere enseñar por el oír y por el ver. Tú oyes la palabra y tú ves el resultado. Entonces ahí van a saber si el pastor vive o no, si él practica o no lo que dice la Biblia. Y después en 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Y aquí dice pastores, no dice ancianos, no dice obispos, es lo mismo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cómo? Oramos por nuestras ovejas, alimentamos a nuestras ovejas. A veces hay que amonestar y corregirlas y llamar la atención, pero todo por amor, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Pues sí, yo tengo que dar cuenta por ustedes. Yo no quiero ser un mal pastor. Y dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Sabe qué decir eso? Debe decirle en términos muy directos. ¿Quieres tú ser un dolor de cabeza para tu pastor? ¿Quieres tú ser una carga continua para tu pastor? ¿Quieres que tu pastor tiene que estar orando? Señor, esta oveja ya no la aguanto. Hay hermanos, yo conozco pastores que no quieren estar en la iglesia el domingo porque hay ovejas horribles que les tratan mal. Y anda con la puñalada en la espalda y anda sembrando semillas de chismes toda la semana. E invitan a la casa y vamos a atacar al pastor como que fuera una piñata, pum, pum, pegándole con palabras, ¿sí? Y aquí dice, porque ellos velan vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, cada uno debe de pensar, ¿soy yo un dolor de cabeza para mi pastor? Yo voy a decir la verdad, aquí no hay ningún dolor de cabeza. Entonces no quiero que, será yo, será la hermana. No. De veras Dios sabe, aquí Dios me ha bendecido con muy buena iglesia. Y no porque tú tienes un problema, no me vas a llamar o quieres hablar conmigo, tú no eres dolor de cabeza, créemelo. Pero hay gente que creen que nada más existen ellos en la iglesia y quieren que el pastor esté 24 horas siempre atendiendo, lo está atendiendo. Eso ya está mal. ¿Ok? Y es lo que está diciendo aquí. Es un aprecio espiritual en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito económico o material. Porque dice doble honor, ¿qué quiere decir? No nada más respeto, pero ¿qué duele económico? Si un pastor vive tan pobre, no porque la iglesia es pobre, pero porque la iglesia es indiferente, porque la iglesia es tacaña, porque la iglesia es irresponsable con sus cuentas y no pueden diezmar, y el pastor ahora no tiene con qué pagar sus cuentas y provee para sus hijos, y la iglesia dice, ve al gobierno y mendiga. Yo no voy al gobierno, yo nunca. Mira, hermano, yo voy a decir una cosa, yo sirvo a mi Señor Todopoderoso, yo no voy a cesar por mis alimentos. Dios ha provisto. Y pregunta a mis hijos cuando eran niños si han visto papá ir con estampillas o Lone Star a comprar comida. No, orábamos por la comida, aunque eso no podía pagarnos, orábamos y confiamos en Dios. Y de alguna manera salimos adelante. Y mi esposa y yo estábamos hablando ayer de que a veces nos acordamos cuando mi esposa ni sabía qué voy a cocinar mañana, no hay comida, pero Dios provió. Dios provió. Y a veces, hermanos, era duro. A veces se puedo dar muchos detalles que no quiero hacer, pero Dios provió. Entonces, lo que quiero decir es que debemos mostrar unos versículos para mostrarles, ¿ok? Bíblicamente, que Dios espera de una iglesia y de un pastor. Mira 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, en versículo 11. Y dice así el apóstol Pablo, 9:11. Estaba diciendo aquí, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual
¿Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Si el pastor está sembrando lo espiritual, quiere ver crecimiento en las vidas, no nada más numéricamente en la iglesia, pero en las vidas individuales. ¿Es gran cosa si el pastor también cega lo material? ¿De que eso va a comer y pagar sus cuentas y proveer techo? No. Pablo está dando a entender eso. Y vemos también, y mira, hermanos, mira por ejemplo el capítulo 6 de Gálatas. Capítulo 6 de Gálatas. Y versículos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, que es algo espiritual, alimento espiritual, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Los pastores enseñan lo espiritual y la congregación comparte lo material. No os engañéis. Y muchas veces saben ese versículo, se nos olvida el contexto en que se encuentra. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué está diciendo él aquí? El contexto de, mire, muchas veces la gente dicen que no tiene dinero. Pero si quieren ir vacaciones, sacan dinero de alguna forma. Si quieren un televisor de 60 pulgadas, ahí consiguen el dinero. Pero no tiene para diezmar. No tiene para dar a la obra. Y se les olvida que el Señor ordenó que el que predique la palabra del evangelio, que vive del evangelio. Entonces, si usted de veras aprecia lo espiritual, de veras tiene un deseo enorme, un ardiente ardor por hambre por la palabra, tú vas a ver cuando Dios envía a un siervo y te alimenta, y domingo tras domingo te alimenta, y a veces a uno cuando te visita te alimenta. ¿Sabe qué va a pasar? Que eso va a valer más para ti que sus vacaciones o televisor de 60 pulgadas o un carro nuevo cuando no tiene dinero, y vas a dar a Dios a lo que es de Él, porque tú tienes hambre. No es tanto el pastor, porque pastores vienen y van, es la palabra, y tú estás sosteniendo la predicación, la difusión está esparciendo la palabra. Entonces uno da con gozo, sabiendo que así con ese mismo ánimo que yo quiero ir a Europa o Cancún y yo voy a invertir miles de dólares, yo quiero para la obra, que la obra siga creciendo. Y lo que estoy diciendo es, si tú de veras tienes ese deseo espiritual de crecer y de veras la palabra es deliciosa para ti, te deleitas en la palabra de Dios, 10% de tu sueldo es nada. Y si tú ni puedes dar eso, ahí se ve dónde está tu amor. Es que yo soy pobre, yo sé que tú eres pobre y Dios no está esperando un diezmo de ricos de ti. Dale lo que es de Él. Tú siembras para la carne y vas a recoger. No va a haber de veras fruto espiritual en tu vida, porque tú te justificas mucho con tus, pero siempre tienes dinero para las otras cosas que tú quieres, para salir a comer, comprar un carro nuevo, salir a viajar. Para estas cosas hay muebles, pero para el Señor no hay. Y es lo que está diciendo Pablo. Si tú quieres ser instruido, porque hermanos, yo le voy a decir una cosa en esta iglesia. Es una de las muy pocas iglesias en este país, hispanas, que tiene un pastor tiempo completo, tiene su propio edificio, tiene su presupuesto. Es una de las muy pocas iglesias. Y ustedes reciben alimentación como muchas iglesias, pero aquí está la cosa. ¿Qué pasaría si yo no tuviera el tiempo para estudiar como yo necesito? Estoy manejando un bus de la escuela escolar para llevar niños porque tengo que trabajar. O yo fui un chofer llevando mercancía para otros estados y no estoy aquí para estudiar. ¿Qué pasaría si uno de ustedes tiene una emergencia, llama al pastor, oh, está trabajando, no puede? Me pasó a mí. Un pastor me llamó hace unos años. Murió una hermana de su iglesia. Él era de Customs allá en el puente. Trabajaba y es pastor. Él no podía atender. Me llamó, por favor, atiende a esa hermana que murió, a esa familia.
Yo tuve que ir porque él sabía que yo tenía el tiempo. Y lo que le quiero decir, hermanos, no olvida de Jorge Levant, puede ser otra persona. Esta iglesia es muy privilegiada. Es una de las 5%, tal vez 10% de las iglesias hispanas en Estados Unidos, donde un pastor recibe un sueldo decente y no tiene que trabajar aparte. Y tenlo por seguro, cuando a mí el Señor me recoge y usted anda buscando pastor, y cuando muchos se enteran de esta iglesia como es, va a haber una listota de pastores que quieren pastorear, sienten llamados. Sí, yo sé lo que estoy hablando, hermanos. Yo sé lo que estoy hablando. Aunque hay escasez de pastores, no habrá escasez para esta iglesia, porque va a haber un montón de pastores buscando esta iglesia. Esa es la iglesia en que ustedes pertenecen, porque la mayoría de ustedes son fieles y ustedes dan fielmente. Algunos de ustedes no, es entre ustedes del Señor, pero la mayoría de ustedes sí son. Y lo estoy enseñando lo que es bíblico. Y después usted mira, el apóstol Pablo está diciendo eso. Y usted mira entonces que es el plan de Dios para proveer liderazgo sin distracciones para su iglesia. Porque si un pastor tiene que trabajar aparte, es una distracción. Y usted mira 1 de Corintios otra vez, capítulo 9. ¿Y qué dice en 1 de Corintios capítulo 9? Versículos 13 y 14. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, después de lo que dijo en versículo 11, él habló también en versículos 13 y 14, que dijo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Es decir, que si tú estás viviendo del altar, sirviendo al altar, tú vives del altar. Dice, así también ordenó, no sugirió, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, esa es una orden del Señor. Yo no quiero juzgar a otros pastores bivocacionales, pero yo estoy viendo aquí que el que predique el evangelio, que vivan del evangelio. Pero ¿qué pasa si los hermanos no dan? Bueno, entonces el pastor va a tener que trabajar y la iglesia no va a ser bendecida y va a quedar estancada con los mismos miembros porque no va a crecer. Es triste. Usted busca una iglesia bivocacional y ve que siempre está estancada, con un pastor que anda distraído. Él tiene que trabajar, no puede dedicar todo el tiempo a la iglesia. Y se justifica, no, yo sí tengo tiempo, ok, hallar ellos. Pero la verdad es, vuelvo a decirles, ustedes pertenecen a una iglesia donde el pastor vive de las entradas de la iglesia. Yo no recibo estampillas, yo no recibo ayuda de gobierno, yo vivo de lo que entra aquí. Y ha sido duro en el pasado, ahora estamos mucho mejor, pero yo doy gracias que pudimos perseverar. Me dio una esposa muy a mi lado que no era quejona y perseveramos por la gracia del Señor. Pero no siempre ha sido así, ha sido difíciles. Y tenemos que orar por pastores de otras iglesias que están dispuestos a sufrir y confiar en el Señor. Pero bueno, eso es otro. Entonces quiero que entiendan. Entonces vemos también algo más en cuanto a la disciplina de los líderes. En capítulo 5 otra vez de Timoteo, vemos versículo 19. Bueno, versículo 18 dice, es habla de la distracción. Pues no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Ahora, ustedes creen que el pastor no es digno de su salario, mérmale el sueldo y no le paga bien. Pero la cosa es, si un buey que trabajaba, eso está en Moisés, la ley de Moisés, deja que coma para que bendice a ustedes. Y entonces si un pastor anda distraído, no va a poder alimentar como se debe, aconsejar, está ahí disponible para la congregación. De eso se trata el versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y eso, hermanos, está basado en Deuteronomio 19:15. No tienen que buscarlo, pero ahí está. Dios dijo a Moisés, hey, si no hay 2 o 3 testigos, no haga caso. Entonces, lo que está diciendo aquí, siempre va a haber hermanos que van a acusar al pastor de esto y del otro. Yo me acuerdo de un hermano que es pastor en Nuevo Laredo. Él fue a un béisbol, a ver los tecolotes jugar béisbol. Y él estaba tomando
una soda de manzana, y a mí me gusta soda de manzana también, ¿verdad? Pero el hecho es, el domingo yo, hermano, yo te vi tomando cerveza allá en el partido, porque es el mismo color. Y mire, mi hermana estaba tomando una joya de manzana, porque y la gente anda ya gozando. Y sin duda dijo muchos, el pastor andaba tomando cerveza ahí, borracho allá. ¿Qué borracho? Ni siquiera estaba animando su equipo. Y no es pecado ir a ver béisbol. Entonces, ven ustedes, y para evitar estas cosas. Y por eso, si vas a acusar a un pastor de algo, más vale que sea algo legítimo, algo válido, y que haya testigo, no porque tú crees eso, o porque alguien te lo dijo. No, hay testigos. Ahora, si alguien te dice algo y tú vas, ahora somos dos. No, usted no es testigo. Usted vio lo que esa persona. Y cuando alguien me dice algo, yo digo, ¿tú viste? ¿Tú oíste? ¿Tú fuiste a la persona como dijo Cristo? Ve primero a tu hermano, repréndele estando tú y él solos. Entonces, aquí está diciendo que cualquier acusación contra un pastor es inválida, a menos que puede ser corroborada por testigos auténticos. Y otra cosa, el pastor también, versículo 20 es interesante, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Escúchame bien, un pastor, entonces, no está exento de la disciplina eclesiástica. Si un pastor anda mal, que también sea reprendido públicamente, no nada más los miembros. Un pastor no es exento de la disciplina. La disciplina está en la Biblia. El Señor nos dijo cómo hacerlo en Mateo 18. Y la verdad es que un pastor tampoco disciplina, es la iglesia que disciplina. El pastor puede guiar a la iglesia, pero ningún pastor o anciano puede disciplinar a nadie. Es a la iglesia. Por eso por último dice, dilo a la iglesia, dijo Cristo en Mateo 18. No, dilo al pastor, dilo a los ancianos. No, dilo a la iglesia. Y gracias a Dios no hemos tenido un servicio especial de disciplina. Eso ha pasado en el pasado aquí, eso ha sucedido en el pasado. Entonces, los pastores también, la iglesia tiene que entender, hay que tener su pastor en alta estima, pero tampoco como un Dios. No, él no es diferente que nadie. Si ustedes me ven cometiendo, por ejemplo, una vez me pasó, yo estaba en Dairy Queen con mi esposa hace muchos años. Estaba en Dairy Queen, mi niño estaba jugando ahí, y en el drive-thru ahí pasó los carros y una señora salió de su carro a saludarme porque me vio con una mujer. Y le dije, oh, hola, esa es mi esposa. Y se cambió su semblante, muy contenta, y vino como un poquito, no muy contenta, porque yo ya hablaba en la radio, muchos me conocían en la ciudad. Entonces, ella me vio y todavía pasó por alto, vio esa cara de güero y pensó que mi esposa también iba a ser güera y estaba con una hispana. Y nunca pensó que era mi esposa. Tenlo por seguro que eso era. Pero se aclaró todo muy rápido y se fue muy contenta a su carro a comprar su nieve. Pero el hecho es, si hubiera sido otra mujer, entonces ya ahora estaría mal, porque ando yo con otra mujer. ¿Sí es lo que digo? Y yo nunca sentaría solo con una mujer que no es mi esposa en un restaurante, nunca. Entonces, lo que quiero decir, los pastores no somos exentos. En un sentido, qué bueno que ella lo hizo. En un sentido, se confirmó para mí que lo que yo creía es correcto. No debe estar solo con ninguna otra mujer, a menos que es mi hija o mi esposa. Pero el hecho es, hermanos, estas cosas pasan. ¿Cuántos pastores se han caído? Y las iglesias, él es el pastor. No, él también tiene que ser disciplinado, aunque es pastor. Yo lo que digo. Entonces, y también el favoritismo y la parcialidad deben ser evitados a todo costo. A todo costo en la iglesia. Y aquí dice, en 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Lo ven ustedes? Y después en el versículo 21, ¿qué es lo que dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios,
no haciendo nada con parcialidad. No porque es un anciano o un pastor lo va a tratar diferente. La palabra de Dios es parejo, es pareja, es para todos. Las reglas que Dios tiene para la congregación es la misma regla que Él tiene para el pastor. Entonces yo no puedo exigir de ustedes lo que yo mismo no practico. Yo también estoy bajo la disciplina si yo hago algo que no debo y ha sido un perjuicio para la iglesia. Está diciendo que sin parcialidad, no le hace que es un pastor o un anciano, hay que reprenderlo delante de todos. Esto ha sucedido en algunas iglesias y otras no, pero el hecho es, los pastores, los ancianos, no somos exentos. Y la iglesia tiene que entender eso. ¿Sabe por qué? Le voy a decir una cosa. Lo que te dan a entender aquí las escrituras en Timoteo es eso. Que ustedes como ovejas, como iglesia, su primer amor no es el pastor, es el Señor. Y si el pastor hizo algo que trajo mancha, arruga al nombre de Cristo, su amor es más para Cristo que para mí, porque su temor es de Dios más que de mí. Entonces, yo estoy bajo las mismas reglas que todos aquí. No porque soy pastor, soy exento. Y la iglesia tiene que entender eso. Nunca das lugar a un pastor porque es pastor. Nadie. Todos necesitamos estar bajo las mismas reglas. ¿Ok? Entonces, y eso es muy importante, pero yo veo iglesias que no son así. Hay pastores que han cometido errores grandes, horrores, y lo permiten ser pastores. ¿Por qué? Pues él es el pastor. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién es tu pastor de veras? ¿Quién es el pastor, el príncipe de los pastores? ¿Quién es el buen pastor? Cristo Jesús. Todos los pastores estamos debajo del pastor Jesús. Entonces, su primer lealtad no es a este pastor, es al gran pastor, Jesucristo. Y eso es lo que trata de entender aquí. Tenemos que tomar en serio estas cosas, pero muchas veces, ¿sabe qué pasa? La cultura habla más fuerte. La cultura habla más fuerte que las escrituras para nosotros. Y vemos entonces en cuanto a la selección de los líderes también. Vemos aquí en versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Con ligereza, que decir, hablamos de ordenación. Estamos aquí en el tema de ancianos y pastores. ¿Sabe? Hemos tenido servicio de ordenación aquí. Hay que cuidar a quién vas a imponer la mano. A veces recibo invitaciones para ciertas personas. Hey, iglesias, hey, vamos a tener una ordenación de un nuevo, al diácono o para ser pastor. Yo ni lo conozco. ¿Por qué me invitan? No, yo no voy. Entonces aquí dice, no imponga con ligereza, versículo 22, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. En otras palabras, es muy importante que los líderes son establecidos por Dios. Cuando nosotros estamos imponiendo la mano, nadie aquí está llamando a esa persona a ser anciano o pastor o ni diácono. Es un reconocimiento de parte de la iglesia. ¿Sabe lo que dice el Señor, el profeta Jeremías? Mira lo que dice. Usted mira Jeremías 3:15. Y sería bueno recordar eso hasta que el Señor lo recoja, porque va a haber otros pastores en sus vidas. Y en 3:15 dice aquí, y os daré pastores según mi corazón. Aquí dice, que os apacienten. Apacentar es edificar, alimentar, con ciencia y con inteligencia, no con bobadas y tonterías. Con ciencia. Hay que conocer bien las cosas, es doctrina. ¿Ok? Aquí dice, con ciencia y con inteligencia. Entonces, es muy importante eso. Ahora, lo que quiero decir es, son establecidos por Dios. Ustedes tienen que entender y creer y aceptarse, después de orar, que cierto pastor sí nos fue dado por el Señor. Y si fue dado por el Señor, si Él es un regalo de la iglesia por el Señor, debo de tenerlo en alta estima y también esperar lo mejor de Él, porque es del Señor. Y doctrinalmente y también en cuestión de testimonio.
Y vemos aquí entonces que la responsabilidad y es la responsabilidad de cada congregación de buscar el rostro del Señor antes de llamar a un hombre para ser su pastor. Hermanos, un día usted va a tener que escoger un pastor. Y dice, el pastor ya se va, ok, tiene cáncer. No, yo no tengo nada ahorita. Estoy leyendo la Biblia, eso es todo. Y puede pasar que esto sea mi último domingo con ustedes. Amén. Yo nunca, no sabe, pero un día ustedes van a tener que buscar un pastor. Guardan estas notas, que esté aparte de su corazón. Tome en cuenta estas cosas. Y no busca un falso, o no busca un convenenciero, vividor. Busca uno que de veras los ama y se esfuerza para alimentarlos. Y está dispuesto aún a ofenderlos con la verdad porque los ama. Eso es lo que usted necesita. No busca uno que le va a comenzar de oír, yo quiero me gusta cómo predica. Cuidado, Jimmy Swaggart predicó muy bien, pero mira qué pasó. Cuidado, cuidado. Entonces, cada congregación debe de orar y ayunar por lo menos. Ayunar un día, juntos, orar fervientemente que el Señor les guía. ¿Quién será nuestro nuevo pastor? Y después, la imposición de las manos implica apoyo y aprobación de las acciones del futuro líder. Por eso aquí dice en 22, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Yo tengo que confesar, he fallado en esta área y que Dios, yo sé que me ha perdonado y yo tengo que decirles, he ordenado gente que ahora me arrepiento haberlos ordenado. No todos, pero algunos. Y yo tal vez hubiera orado más, hubiera ayunado más, hubiera buscado más rostro del Señor y me equivoqué. Y yo doy gracias que por lo menos ahora somos más cuidadosos. Uno va aprendiendo, pero yo he fallado en esta área. Yo reconozco. Yo, hermanos, ordenado ancianos y diáconos, que yo me arrepiento. Pero uno aprende. Y Señor, gracias a Dios no me quitó la vida con un rayo del cielo y todo, pero tuvo misericordia. Y yo quiero confesarle a ustedes que los pastores también se equivocan. No somos perfectos. Y por eso necesita mucha oración de la iglesia. Entonces, eso implica que estamos de acuerdo con Dios. Cuando tú vas a ordenar a alguien, por eso ahora somos más cuidadosos en esta área. Yo soy muy cuidadoso más que antes. O sea, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, así como los líderes de las iglesias tienen ciertas responsabilidades para con sus congregaciones, también las congregaciones tienen sus obligaciones con sus líderes. Me pongo a pensar de un pastor que vivía en el campo, era un campesino. Y una mujer, una hermana de su congregación, dio luz. Y él estaba yendo al hospital, pero estaba lejos porque era de campo, era de monte, no era la ciudad. Estaba viajando y se le tronó la llanta. Y no tenía extra. Y él ni tenía $5, aquel entonces era más barato, $5 para arreglar la llanta. No tenía. Entonces llegó el domingo y dijo el esposo, mire, ni siquiera era capaz de haber ido a ver mi esposa que dio luz. Y él dijo, despénsame, pero no tenía ni $5 para arreglar mi llanta. Yo no tenía una extra. La iglesia no diezmaba, no le pagaba bien, le pagaba una migaja, pero sí esperaba milagros del pastor. Y esas cosas pasan. Entonces, por eso es tan importante que la iglesia también tiene sus obligaciones con sus líderes. Y Dios espera que su pueblo demuestre el amor y el aprecio hacia aquellos que Él ha elegido para conducir y protegerlos. Un pastor está velando por sus ovejas. Él no nada más está alimentando. Él ve cosas que están pasando en ciertas familias y se pone a orar. Y a veces se pone hasta a hablar con estas familias. Hey, usted no está siendo buenos padres con sus hijos. Hey, usted no es buena esposa con tu esposo. Hey, ¿sabe qué? Tú tienes que trabajar, deje de ser ocioso. Y el pastor tiene que hablar así a veces. Y es duro. Pero eso es velar y proteger. Y a veces ve ataques diabólicos. Y hay que orar, a veces ayunar por ciertas familias. Estoy hablando de experiencia entre mis 40 y tantos años de ministerio. Entonces, los pastores y los líderes viven bajo
las mismas reglas que los demás en la iglesia. No somos un grupo, los ancianos, exentos de las reglas de la palabra de Dios. Todos estamos bajo las mismas reglas. Nunca, nunca cree que un pastor tiene más privilegio que cualquier miembro. Nadie aquí tiene palanca con Dios para poder seguir pecando. Dios no es un corrupto, Él es santo. Y Él desea santidad y dice, sed santos, porque yo soy santo. Y eso incluye líderes y seguidores. Todos deben que ser santos, porque Él es santo. Y también vemos aquí entonces que lo último, la búsqueda de un pastor es una tarea muy seria para cualquier congregación. Póngase a orar. No espera que no tenga pastor. Póngase a orar ahora. Todavía yo tengo 1 año, todavía yo tengo 10 años. Yo no sé, pero no debemos de esperar. ¿Sabe qué, hermanos? Yo ya tengo años orando por el futuro pastor de esta iglesia. Años. Yo estoy orando. ¿Y sabe qué es mi deseo? Nunca, no me acuerdo de haber dicho, es algo personal, pero dije, Señor, antes de irme, quisiera ver cara a cara al que va a tomar mi lugar. Así como Moisés dejó a Josué, y así como Elías dejó a Eliseo, así como Pablo dejó a Timoteo, no digo que eso va a pasar, pero es mi deseo, de no dejar a esa congregación cuando me recoge el Señor sin pastor, porque es tan importante un pastor. Hay escasez de pastores. Yo estoy pidiendo al Señor, Señor, permítame ver al que va a tomar, así yo puedo pasar el manto. Porque hermanos, hay lobos ahí fuera. Y yo sé que si yo me voy ahorita, van a entrar lobos aquí. Yo sé que sí. Y el Señor me ha conservado hasta ahora. Yo siento con todo mi corazón, porque Él los ama a ustedes. Y por eso yo estoy listo para irme, pero yo estoy aquí. Porque el Señor no ha terminado todavía. Pero lo estoy diciendo ahora. Siguen orando ahora por su pastor futuro. Porque, hermanos, este mundo anda rodeado de maldad. Andamos rodeados de maldad y perversidad. Y hay gente que habla muy bonito con su lengua. Pero cuidado. Y yo quiero mucho a esta iglesia. Yo quiero mucho a ustedes. Y yo sé que si yo me fuera ahorita, o yo renunciara y me voy a jubilar con mi esposo a otra ciudad, esta iglesia no está lista. Y por eso el Señor nos tiene aquí todavía. Pero hermanos, no espera que un día no esté tu pastor. Póngase a orar ahora por el futuro de esta iglesia, por sus hijos, por sus nietos, hasta que Cristo venga. Eso no es broma, hermanos. Es algo muy serio. Muchas iglesias no saben buscar pastores. Y después van de mal a peor. Y eso para mí, hermanos, es lo que yo siento en mi corazón con ustedes. Y por eso yo estoy compartiendo lo que yo veo aquí. No cosas de mi cabeza, es cosas de la palabra de Dios. Vamos a poner de pies. Y si Dios te ha tocado y quieres orar, yo voy a orar por ustedes desde aquí de púlpito. Si usted desea orar por tu iglesia, orar por ese futuro pastor, tal vez por tu actitud. También necesita oración, yo no sé. O cualquier cosa que el Señor ha puesto en tu corazón. Aquí es una oportunidad. Porque yo voy a orar por todos, pero primero por los que pasan. Porque yo siento que si tú has pasado, porque el Espíritu Santo te tocó, hay algo en tu vida que tú necesitas poner ante Dios. ¿Verdad? Yo quiero darle esa oportunidad. Y hermanos, y no nada más hoy, nunca deja de orar por tu iglesia. Dios te trajo aquí con un propósito. Ámala. ¿Y con cuánto amor? Con oración. Y si es necesario, con lágrimas por tu iglesia. Son tus hermanos. Póngase a pensar. ¿Quisiera ver usted aquí un lobo rapaz, como dijo Pablo? ¿Quisiera ver usted aquí un engañador? Piénsalo. Hay que orar por esta iglesia. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Hay cosas hermosas, deliciosas. Es nuestra delicia. Pero también hay cosas que son muy duras para aceptar. Y es dolorosa. Pero es tu palabra. Y ahora Señor, te pedimos
por esta iglesia. Que esta iglesia sigue siendo una iglesia cristocéntrica años después de la partida de este siervo tuyo. Y tal vez años después de la partida de algunos miembros aquí. Que tú nos envías gente sincera, gente con sus ojos bien abiertos y sus corazones ardiendo de amor por ti. Te pedimos por el futuro de esta iglesia y por el futuro de esta ciudad, Padre, porque hay mucha necesidad. El enemigo anda por todas partes engañando y hundiendo a la gente y trayendo miseria a las vidas. Pero tú viniste para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Padre nuestro, te pedimos ahora que tú guíes a esta iglesia y que sea una iglesia siempre, no nada más guiada por ti, pero obediente a tu instrucción. También, Padre, por estos aquí, hermanos que están en el altar, tú conoces cada corazón, cada necesidad, cada carga. Y Padre nuestro, queremos pedirte por estos hermanos. Quítale esta carga que ellos sienten. Tal vez es una carga por su iglesia. Tal vez una carga por sus hogares, en sus familias. Tal vez una carga personal que tienen. Están luchando con algún pecado, alguna actitud antibíblica. Pero yo sé que hay amor en sus corazones. Si no, no hubieran pasado, Señor. Te aman. Son tus hijos apartados, tus santos. Bendícelos. Cuídalos. Y Padre nuestro, concédeles el deseo, la petición de sus corazones. Que tú seas el deleite de ellos. Bendícelos, Padre. Y queremos otra vez poner esta iglesia en tus manos, Señor. Su pastor, el anciano, los diáconos. Queremos poner cada líder en esta iglesia de departamentos, cada obrero, cada obrera en tus manos. Que esta iglesia siempre sea una iglesia sincera, honesta, transparente y una iglesia cristocéntrica. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.